Bueno, vamos a empezar con unidad de engranajes. Eh, Vamos a empezar a explicar la definición de lo que es la transmisión de movimiento con engranajes. El mecanismo de engranajes se compone de dos o de más ruedas dentadas y se utiliza para transmitir movimiento rotatorio entre ejes que pueden ser ejes paralelos, ejes concurrentes o ejes que se cruzan y no se cortan. Ya podemos tener ejes paralelos, ejes concurrentes, concurren en algún punto con un ángulo de esos ejes que puede ser 90 grados, menos de 90 grados, más de 90 grados, o ejes que se cruzan y no se cortan, ejes que en el espacio se están cruzando pero nunca se cortan y que pueden formar ángulos cruzados de 90 grados o quizás otro ángulo. Ese es el concepto del uso de engranajes. Este tipo de mecanismo va a estar compuesto siempre por una rueda dentada que va a ser conductora y la otra conducida. ¿Qué pasa? Primitivamente, cuando no existían los engranajes, se transmitía movimiento rotatorio a través de dos cilindros lisos que por fricción transmitían movimiento. O sea, para esto debía haber una cierta carga o presión entre ellos y solo se podían transmitir potencias bajas porque al querer transmitir más resbalaban los cilindros y se perdía la relación de transmisión absoluta que yo quería transmitir. Entonces, bueno, definitivamente eran dos cilindros que por fricción transmitían movimiento, que hoy por hoy ese mecanismo en algunos casos se sigue usando, y se forma lo que es la relación de transmisión por la velocidad de la rueda conductora sobre la velocidad de la rueda conducida. Entonces, si yo tengo mucha velocidad en la conductora mayor que en la conducida, significa que estoy logrando un mecanismo de reducción y significa que la relación de transmisión va a ser mayor de 1. Si yo tengo la velocidad de la rueda conductora menor a la, menor, la velocidad de la rueda conductora es menor a la velocidad de la rueda conducida, estoy amplificando y estoy con una relación de transmisión que es menor de 1. Si yo logro que esa relación de transmisión sea constante en todo momento, puedo decir que la derivada con respecto al tiempo de la relación de transmisión es nula, y lo que se dice es que se está transmitiendo una cinemática pura. Entonces, si yo estoy transmitiendo movimiento y los cilindros resbalan, no voy a tener una cinemática pura, y para eso necesito agregarle flancos de dientes para que traben entre sí, no resbalen y garanticen un movimiento o una cinemática pura. Ahora bien, la transmisión que se realiza por los flancos de diente, en esa transmisión desaparecen físicamente esos cilindros y aparece el concepto de un cilindro primitivo, virtual o imaginario, que es el movimiento generado por las ruedas dentadas será equivalente al de los cilindros virtuales o imaginarios que están tocando entre sí, en una transmisión pura sin resbalamiento. O sea, es como que esos cilindros reales pasan a ser cilindros imaginarios primitivos, virtuales, que tienen el mismo movimiento que el que genera los flancos de los dientes, logrando una cinemática pura. Entonces, de ahí es que nace el concepto de los flancos para transmitir movimiento. Antes de desarrollar el tema del engranaje,
es importante destacar una clasificación del uso de los distintos tipos de engranaje. Esto les puede dar una noción rápida de cómo van a elegir o seleccionar engranajes para distintos tipos de uso. Tenemos en la clasificación, según los ejes de rotación, tenemos engranajes de ejes paralelos, que permiten movimiento entre ejes paralelos, engranajes de ejes concurrentes y engranajes de ejes que se cruzan, pero no se cortan. Bueno, dentro de esta clasificación yo contaba con otro PDF que también ya les voy a compartir. Este PDF fue usado, lo armé en 2016 para un congreso nacional de estudiantes de ingeniería mecánica que fue dado en Córdoba. Y bueno, me invitaron a hacer una pequeña disertación sobre engranajes. Y bueno, armé toda una clasificación de los tipos de engranajes. Y bueno, estas figuras son las que vamos a usar para entender o presentar los distintos tipos de engranajes. Entonces, engranajes que transmiten movimiento entre ejes paralelos, vamos a tener uno de los tipos, va a ser el engranaje cilíndrico de diente recto, de dentado exterior. Donde acá ustedes pueden observar un engranaje cilíndrico, porque la superficie donde está el dentado es cilíndrica, de diente recto, piñón y una corona que transmiten movimiento. Un caso particular sería cuando la corona toma un número de diente infinito, se transforma en cremallera. Y tenemos un movimiento de rotación con uno de traslación. Un caso particular límite donde el número de dientes de la corona se va a infinito. Estos tipos de engranajes tienen un buen rendimiento, son muy usados, son transmisiones que tienen un rendimiento del 95 al 99%. Son muy usados. Y aparece una segunda opción que son los engranajes cilíndricos de dientes helicoidales, de dentado exterior. Sería esta figura que está acá, donde tengo el engranaje cilíndrico de diente helicoidal, que tiene una inclinación de hélice el diente, pero uno es hélice derecha y el otro izquierda. Entonces, al enfrentarlos con la misma hélice, uno derecha y el otro izquierda, generan o terminan teniendo un ángulo, terminan teniendo los dos ejes paralelos de esta manera. Estos engranajes, comparados con los de diente recto, tienen como ventaja que pueden funcionar a mayor número de RPM, tienen menos vibraciones, tienen menos ruido en la transmisión. Y como desventaja, al tener hélice los engranajes, hace que aparezcan fuerzas axiales, que para sostener los engranajes esto hay que absorber no solo fuerzas radiales, sino axiales. Y también, debido a la hélice, aparece una fuerza axial y aparece un poco de fricción adicional que hace que tengan un poquitito menos de rendimiento que los de diente recto. Entonces, si ustedes desarman la caja de cambio de cualquier vehículo de calle, familiar o deportivo, pero un vehículo de calle seriado, va a tener en la caja de cambio engranajes helicoidales, mientras que si ustedes desarman
las cajas de cambio de cualquier vehículo preparado para turismo de competición, o sea, para competición o carrera, en rally, en pista, ya sea fórmulas, auto, lo que sea, la idea es que se diseñen las cajas con engranajes rectos para ahorrarse ese pequeño 1, 2 o 3% de pérdida de potencia adicional debido a la fricción del helicoidal, porque total, el ruido en un vehículo de carrera no es lo que importa, así que bueno, se trabaja sobre engranajes rectos para sacar al máximo potencia al vehículo que llega a la rueda. Un caso particular de los engranajes helicoidales es que cuando estos engranajes helicoidales pasan a estar trabajando en reductores estáticos de grandes dimensiones, engranajes de más de medio metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros o más, son grandes reductores que esos engranajes helicoidales generan fuerzas axiales y en semejante torque y potencia que transmiten van a generar una fuerza axial importante que hay que tener cojinetes o rodamientos que puedan absorber esas cargas axiales. Entonces, para evitar eso, en piezas de grandes dimensiones y no complicarnos en la necesidad de absorber cargas axiales, se puede acudir al engranaje helicoidal, que terminan siendo dos engranajes solidarios entre sí, hechos en la misma pieza, que tiene uno hélice derecha y el otro hélice izquierda. Entonces, esto genera una particularidad que tienen el mismo ancho, el mismo número de dientes, el mismo diámetro. Entonces, se transmite el movimiento con una mejor rumorosidad que en el engranaje recto y las fuerzas axiales que se generan por una hélice y la otra hélice se ven equilibradas y no necesito acudir a absorber cargas axiales en los cojinetes. Entonces una solución se da con estos engranajes bihelicoidales que tienen un espacio ahí al medio que permite que se sean tallados o creados en un sentido y en el otro, los engranajes, con salida de herramienta. Particularmente, bueno, me han tocado diseñar y fabricar estos tipos de engranajes rectos, helicoidales y bihelicoidales. También he tenido alguna experiencia y me tocó trabajar y fabricar para reductores estáticos algunos de estos engranajes. Estos engranajes cumplen la misma función que esto, pero se los llama chevron. Hay que tener una máquina especial para fabricar el engranaje sin salida en los dos sentidos, que se lo llama engranaje chevron. Esta máquina no es fácil de encontrar, particularmente yo donde trabajo no está esa máquina. Por ende nunca pude trabajar o fabricar en el desarrollo de este tipo de engranajes, ¿no? Sí en este y en este. Por último, otro engranaje de eje paralelo que podemos tener son los engranajes cilíndricos de dentado interior, que puede ser con diente recto o diente helicoidal, que bueno, que pasa a ser un reductor donde vos tenés una corona de dentado interior que engrana contra un engranaje de dentado exterior. Y esto se puede hacer a través de un sistema epicicloidal, que tenés un engranaje en el medio que se llama solar, varios engranajes alrededor que se llaman satélite, y esos engranajes satélite engranan con la corona y con el solar. Eso hace que yo, deteniendo el movimiento de alguno de ellos tres, de la corona, del solar o del grupo de los centros de los tres satélites, o de todos los satélites, yo puedo generar distintas relaciones de transmisión o relaciones de reducción o de amplificación de velocidad.
Estos son los trenes planetarios o episicloidales que se llaman. Bueno, particularmente tuve experiencia, pude tener la experiencia de fabricar, proyectar y trabajar con este tipo de engranajes también. Y bueno, se usan normalmente estos reductores de esta manera, se usan en la punta de la rueda de tractores, de cosechadoras o de topadoras o de palas mecánicas, vehículos que arrastran mucha fuerza. Se le pone una reducción final del mando en la rueda para lograr una reducción mayor. Algunos camiones con alta reducción para carga saben traer esto en la punta de la rueda también. Y bueno, genera una gran reducción de la velocidad, amplificando mucho la cupla a transmitir y pasando mucha fuerza a la rueda. Bien. El otro, más o menos para que se den una idea, las relaciones de transmisión o reducciones máximas que se pueden lograr entre tamaños de piñones y de corona, tanto en este mecanismo de diente recto como en el helicoidal, puede ser relaciones de transmisión hasta 6:1 o 7:1. O sea, una diferencia de dientes de 6 o 7 veces entre corona y piñón, como máximo. En engranajes de ejes concurrentes, vamos a tener el cónico, engranaje cónico de diente recto, que es un engranaje muy usado en cajas de escuadra, en mecanismo. Este engranaje puede tener el ángulo entre eje de 90 grados. Bueno, yo no puse fotos, pero puede tener ángulo entre ejes menor a 90 grados o mayor a 90 grados. Yo particularmente tuve la experiencia de poder diseñar, fabricar y proyectar este tipo de engranajes en ángulo de 90 grados muchísimas veces, pero también algunas veces, las más raras, pero a veces he trabajado con diseños de engranajes que tienen el ángulo entre ejes de 45 grados, 80 grados, 100 grados, 120, 130, hasta 165 grados entre ejes. Eh, Tuve la experiencia de poder proyectar y trabajar con estos tipos de engranajes. Bueno, ¿qué tienen los engranajes cónicos de diente recto? El engranaje cónico de diente recto es un engranaje muy usado en cajas de escuadra, en reductores, eh, tomas de fuerza, cajas de escuadras para desmalezadora, para el agro, un montón de mecanismos para el agro con cajas de escuadra. Estos engranajes van a ser ruidosos y van a ser ruidosos. Trabajan con RPM de entrada, que pueden ir hasta 1000, 1000 y pico. Van a ser ruidosos, van a generar vibraciones y las reducciones que se pueden lograr también será 6:1, 7:1 como máximo. Y bueno, tienen un sistema de fabricación que se puede fabricar tranquilamente y se diseñan y existen varias máquinas con distintos métodos para fabricarlo, pero bueno, se fabrican y se usan. El engranaje cónico de diente oblicuo es un engranaje particularmente que se usó en alguna época hace muchos años atrás y después fue reemplazado por el cónico helicoidal directamente. La idea quizás era tener una suavidad de marcha mejor que en el cónico recto, pero las máquinas para fabricar este tipo de engranajes no prosperaron y por ende no hay muchas máquinas. Yo, por ejemplo, no conozco que exista maquinaria para hacer el cónico oblicuo, por ejemplo, dentro del país, y es un sistema
viejo que se reemplaza por el cónico helicoidal, que sí hay muchas máquinas para fabricar el cónico helicoidal. El cónico helicoidal concurrente también puede estar trabajando a 90 grados en los ejes, o me ha tocado proyectar cónicos helicoidales con ángulos de 60 grados, 45 grados o 120, 130 grados. El cónico helicoidal, con respecto al cónico recto, en qué le gana lo mismo, en la suavidad de marcha, en la rumorosidad, es un engranaje que puede trabajar a más RPM, puede ir a 2000, 3000, 4000, 5000 RPM, y va a trabajar con mejores condiciones de suavidad de marcha que lo que es un cónico recto, que se va a poner complicado a altas RPM. Un cónico helicoidal es un engranaje que también se pueden lograr reducciones hasta de 6 o 7 veces a 1, y, y este, eh, a mí particularmente me ha tocado, he tenido, digamos, la suerte, la experiencia de poder trabajar, proyectar y luego fabricar estos tipos de engranajes. Eh, bueno, son, digamos, dentro de todos los más complicados de proyectar. Eh, Tienen una gran ventaja. Estos engranajes se usan, por ejemplo, en los diferenciales, pueden encontrar en reductores que cambian el movimiento a 90 grados y no tienen que tener mucha rumorosidad, reductores estáticos. Tienen engranajes cónico-helicoidales que cambian el sentido y luego tienen todo un tren de engranajes cilíndricos helicoidales. También pueden ver estos engranajes cónico-helicoidales en los diferenciales de un tractor, de una cosechadora, pueden encontrar estos engranajes cónico-helicoidales de, de algún camión particularmente, otras, todas las bochas diferenciales van a tener estos tipos de engranajes. Bien. Inge, esperen un segundo, por favor. Ahí dice cerol y recto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No lo veo en el gráfico. No sé si... Ahí lo explico. Bueno, Esto sería el cónico recto, el que presenté antes. El espiral es el cónico helicoidal, o el espiral, que es este que estoy explicando. Y este cerol es un tipo de engranaje que se usó hace varios años atrás, más de 40, en tractores o en alguna retroexcavadora. Se usó el cónico cerol, que tiene un arco el diente, no es recto, tiene como un arco, pero no tiene inclinación como este. Entonces, lo puse acá porque alguna vez pueden entender o cruzar un cónico cerol, que el cónico cerol sí se puede fabricar con las mismas máquinas del cónico helicoidal. Eh, la idea fue mejorar un poquito la rumorosidad, pero no dio resultados grandes y termina usándose el cónico helicoidal. Y se usa en máquinas que van a 5 a 10, en tractores muy viejos, en palas que van para adelante y para atrás a menos de 10 kilómetros por hora. Por ejemplo, la fábrica Caterpillar, eh, yo particularmente tengo la experiencia de que lo que es muchas palas o topadoras Caterpillar, que se le ha roto el diferencial, me ha tocado fabricarlo, o sea, fabricarle a pedido una pieza, o sea, un conjunto a reposición, un solo conjunto, ¿no? De manera seriada, y desarrollarlo, por ende, cuando lo tenés que fabricar. Y he encontrado que muchas máquinas viejas, Caterpillar, que eran topadoras o palas, retroexcavadoras, qué sé yo, Caterpillar, usan en el diferencial el sistema Cerol. Son vehículos que van para adelante y para atrás y que no tienen desplazamiento, que se desplazan con camiones en la ruta y todo lo demás, ¿no?
Y bueno, es un ejemplo donde he visto este tipo de engranajes Ok. Cerón. La diferencia la veríamos si vemos acostado el engranaje, por decirlo así, el recto sería una línea recta y el El cerón recto es sería como una recto y pequeña el otro, pancita, claro, el otro tiene como una pancita así. una pancita, claro, Ajá, ok. como el cónico helicoidal, pero que está inclinado en el cónico helicoidal. En Ujú, vez de en este, no tiene hélice, pero tiene esa pancita. ok. Esa es la diferencia. O sea, Bueno, y otro tipo de engranajes, otra clasificación, otro grupo, son los engranajes de ejes cruzados, ejes que se cruzan, pero no se cortan. Estos tipos de engranaje tienen un rendimiento menor a los anteriores. Por ejemplo, vamos a ver cada uno de ellos. El tornillo sin fin corona. Este es un mecanismo muy famoso que lo van a ver en un montón de reductores, en un montón de aplicaciones. El mecanismo de tornillo sin fin corona son dos ejes rotatorios que se cruzan, pero no se cortan, están a 90 grados. Vos podés tener un sinfín que puede tener una entrada, dos, tres o cuatro entradas. Si tiene una entrada, simula ser un engranaje de un solo diente. Si tiene dos entradas, simula ser un engranaje de dos dientes y así sucesivamente. Y engrana contra una corona de varios dientes. Una corona que es una corona cilíndrica helicoidal. Entonces, ese mecanismo, al engranar de esa manera, no es reversible. El movimiento tiene que entrar por el sinfín y salir por la corona, no es reversible, y permite lograr reducciones o relaciones de transmisión que pueden ir de 10 a 1, 20 a 1, hasta 50, 60 o 70 a 1. Gran ventaja de este mecanismo. Velocidad de entrada, el sinfín pueden ser 1000 RPM, 1500 o 3000 RPM. Velocidad de salida dependerá de la relación de transmisión. Normalmente se hace el sinfín de acero tratado, 60 Rowell, y se hace la corona de bronce. A veces he visto sinfín de acero con coronas de fundición también. Lo normal es que sea de bronce la corona, por el tema de la fricción. Son mecanismos que tienen mucha fricción. Eh, Son mecanismos que tienen un rendimiento inferior al 90 o al 85%. Calienta mucho, hay que usar aceites de extrema presión, pero se usa mucho, es una muy buena solución que se usa para muchas soluciones mecánicas, este mecanismo. Bien, otro mecanismo para ejes que se cruzan puede ser dos engranajes cilíndricos helicoidales de la misma hélice. Al usar dos engranajes cilíndricos helicoidales de la misma hélice, vos podés, dependiendo qué ángulo de hélice usás, los podés hacer trabajar a 90 grados o en otro ángulo con ejes que se cruzan, pero no se cortan. Ahí, bueno, compartí una figura, engranajes cilíndricos helicoidales con la misma hélice que terminan trabajando en vez de con este paralelo, con este que se cruzan. Este tipo de mecanismo es un mecanismo que no es recomendable usarlo para transmitir mucha potencia o mucho torque. Es recomendable usarlo para transmitir movimientos, pero con muy bajas potencias, porque no tienen buena superficie de contacto. Por ejemplo, estos mecanismos pueden aparecer en árbol de leva o cigüeñal del motor, que se cambia la dirección a 90 grados con otro engranaje cilíndrico helicoidal para darle movimiento a bombas de aceite o a tripas marcadoras de RPM o cuenta kilómetros de velocidad. A veces se suele usar un engranaje de acero con otro de teflón, o un acero con otro de fundición, o dos de fundición. Algunos motores tienen
un engranaje de estos adheridos al árbol de leva o al cigüeñal, que le da un movimiento 90 grados y ese movimiento permite mover bombas de aceite del cárter de los motores, o permite generar otras soluciones en régimen de RPM que pueden llegar hasta 5.000, 6.000 RPM o más, pero siempre hablando de movimiento con potencias ínfimas, pequeñas, menos de un HP, potencias muy pequeñas. Estos mecanismos, si los ponemos a transferir grandes potencias, va a tener una fricción muy fuerte con poca superficie de contacto y se terminan soldando, fundiendo los engranajes porque levantan un montón de temperatura, por más que le pongas aceite. Alguna vez tuve una experiencia de haber rediseñado una caja reductora para 700 caballos que la habían diseñado con 2 engranajes de eje cruzado a 90 grados. Y se pegaban, se soldaban los engranajes, se ponían azules, se pegaban, se soldaban, no había aceite, enfriador de aceite, radiador que funcione para transmitir 700 caballos a 1500 RPM, y no había forma de hacerlo con estos engranajes. Alguna vez a mí me llegó ese problema, le recomendé al diseñador que no use esos engranajes, los usó, pasó lo que les estoy comentando, que se fundían, se pegaban, se soldaban, se reventaban, se ponían azules, y bueno, tuvimos que abordar otro diseño donde yo pude participar en lo que es el asesoramiento y lo transformé en 2 engranajes cónico-helicoidales. Eran relación 1 a 1, estos engranajes, los otros cónico-helicoidales también los hice en relación 1 a 1, pero resolviendo el problema y transmitiendo 700 caballos a grande, ¿no? Estamos hablando de un reductor grande. Bueno, son algunas experiencias que me tocó transitar. Y está bueno por ahí compartirlas. Otro tipo de engranajes de ejes que se cruzan pero no se cortan serían los engranajes cónicos helicoidales, pero con cote hipoidal. Cote hipoidal significa que el centro de la corona no coincide con el centro del piñón, sino que está desplazado. Estos son los engranajes cónico-helicoidales o engranajes hipoidales, que los llaman engranaje cónico-helicoidal hipoidal. Y son engranajes que ustedes van a ver este tipo de piñón y corona hipoidal, lo van a encontrar hoy en cualquier colectivo, en el diferencial de cualquier colectivo, en el diferencial de cualquier camión nuevo, en el diferencial de cualquier camioneta, de las camionetas doble cabina que tan acostumbrados estamos a cruzar, ya sean 4x4 o 4x2, van a tener un diferencial trasero porque tienen el motor adelante, un cardan, y un diferencial trasero que va a tener un juego de cónicos hipoidales, con cote hipoidal, que bueno, ya sea en cualquier chata, en la Ranger, en la S10, en la Mitsubishi, en la Amarok, en todas van a encontrar en la bocha diferencial un par de estos engranajes. Para que tengan una idea de la aplicación de estos tipos de engranajes. Acá también estos engranajes tienen un mejor rendimiento que los de ejes cruzados, cilíndrico, eje cruzado y tornillos y corona. Estos engranajes tienen un mejor rendimiento, superior al 90 y pico %, y pueden trabajar con un buen régimen de RPM, pueden trabajar hasta 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 RPM, pueden transferir una muy buena potencia, una muy buena cupla, y bueno, y se aplican en todo este tipo de cosas que les explico. Acá hay un esquema de las distintas teorías de un cónico espiral o cónico helicoidal al centro, un sistema hipoide como este, que tiene una cota hipoidal que lo desplaza, un tornillo sin fin y corona,
que está directamente, es un sinfín con una corona, y en el medio hay un engranaje especial que se llama espiroide o espiroid, que sería un engranaje con cota hipoidal muy elevada, que parece un tornillo que se envuelve en un cono y trabaja con la corona cónica helicoidal, que es casi un tornillo sin fin y corona, está en el punto intermedio de un engranaje hipoide y un sin fin y corona. En ese lugar de una cota hipoidal muy alta aparece este tipo de engranaje. Yo aclaro que este tipo de engranajes no hay en el país ninguna máquina, ni herramientas, ni desarrollos para hacer este tipo de engranajes. Entiendo que esto se fabrica en Estados Unidos, Japón o Inglaterra, lugares, o en Alemania. Particularmente, una sola vez desarmé una máquina de engranajes en la fábrica que tiene un reductor adentro con este tipo de engranajes. Normalmente nunca me vino nadie con un engranaje roto de este tipo de engranaje espiroide para fabricar. No lo podría fabricar. No tengo las bases teóricas finales para proyectarlo. Puedo tener un indicio, pero no tengo las bases teóricas finales ni máquina para hacerlo. Particularmente el año pasado, hace 2 años, se está desarrollando un robot en Córdoba, una investigación muy linda se está haciendo en una empresa vinculando varios claustros ahí, una empresa privada está desarrollando un robot, un brazo robótico, y necesitan de estos tipos de reductores, y me vinieron a pedir asesoramiento, si los podía hacer, y bueno, estuve asesorando que no se podía, lo cual después terminaron comprando en Inglaterra, creo, estos engranajes. Pero a mí después me tocó participar en ese proyecto haciendo engranajes cónico-helicoidales comunes. Sí me tocó participar en ese proyecto, desarrollando eso, pero no este tipo de soluciones no se le explicaba yo que no se pueden dar en el país. No hay. Son muy raros de ver estos engranajes, pero se los presento como para que tengan en cuenta todos los distintos tipos de engranajes que pueda haber. Bueno, esto es un PowerPoint que también lo pasé a PDF y se los voy a compartir. Pertenece a como les dije, a una conferencia que me tocó participar a un encuentro de estudiantes de ingeniería mecánica. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, por mi parte no. No, profe, todo bien. Bueno, ahora tenemos que empezar con el desarrollo ya de teoría de engranajes, y el primer tema que se tiene que abordar es la Ley General de Engranajes. Vamos a empezar a estudiar desde cero toda la teoría de engranaje. Y bueno, la teoría general de engrane nos va a decir las características que deberían tener los flancos de los dientes para que la transmisión del movimiento sea con una cinemática pura, manteniendo en todo instante una relación de transmisión constante entre la velocidad de entrada y salida de la transmisión, y de esta forma que esos cilindros primitivos que habíamos presentado no se enteren que hay flanco de diente. El análisis se hace para un par de ruedas dentadas y luego, si hay todo otro tren, se va haciendo de a pares el análisis. Para empezar, lo que hacemos en este gráfico, trazamos las circunferencias primitivas. Estas circunferencias primitivas, según IC2, hacen contacto en el punto M, que lo voy a llamar luego punto de contacto ideal. Cuando aparecen los flancos, pasa a ser este punto M un punto de contacto ideal o virtual, ya que las circunferencias
son virtuales, no hacen contacto entre sí, y el contacto real se produce entre flancos de diente, en el punto de contacto real. Entonces, tenemos C1 y C2, son los círculos primitivos, las trazas de los cilindros primitivos. El punto N es un punto de contacto real de los flancos. El punto M lo llamo un punto de contacto ideal de los cilindros primitivos o virtuales. El flanco F1 es un flanco solidario a la circunferencia C1 y el flanco F2 es un flanco solidario a la circunferencia C2. Ρ1 y Ρ2 representan Ρ1 y Ρ2 representan, Ρ1 representa el radio instantáneo de rotación del punto N con respecto a 1 y Ρ2 representa el radio instantáneo de rotación del punto N con respecto a 2. NN representa la traza de un plano perpendicular a los flancos en el punto de contacto real N y el ideal M. Esta recta normal a los flancos en N se denomina normal de enlace. Como el punto de contacto real, que es N, va cambiando en cada instante la posición, esta recta que pasa por el punto de contacto real y el punto de contacto ideal va a ir cambiando su inclinación a medida que va rotando el engranaje. El concepto dinámico de esta recta NN va a ser que es la traza del plano de acción donde se transmite la fuerza entre un diente y otro. TT representa la traza de un plano tangente a los dos flancos en el punto de contacto real, o sea que TT tiene que ser perpendicular a NN. Y alfa representa lo que sería el ángulo de presión, que es el ángulo formado por la recta de acción de las cargas y la tangente de la circunferencia primitiva. Como la recta NN va cambiando su posición girando alrededor de M, el ángulo de presión irá cambiando en cada instante y va a ser 0 cuando el punto este pase por el punto de contacto ideal. Ahí van a ser los dos tangentes, el ángulo alfa va a valer 0. Un adelanto es que existen perfiles como los de Volvente que mantienen en todo momento el ángulo de presión constante, que ya lo van a ver luego. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poco este dibujo, la condición cinemática de lo que pasa en M, en N, y luego vincular todo esto. Entonces vamos a analizar lo que pasa en el punto M y lo que pasa en el punto E. En el punto M, como ambos cilindros primitivos o imaginarios ruedan sin resbalar, van a tener la misma velocidad tangencial en el punto M. O sea que omega 1 por R1 es igual a omega 2 por R2. De ahí despejo y encuentro omega 1 sobre omega 2, siendo 1 la conductora, omega 1 sobre A2 igual a R2 sobre R1, que es la relación de transmisión y es la condición cinemática en M. En el punto N, que es el punto de contacto real, es un punto que pertenece a ambas ruedas dentadas, y en ese punto N se encuentra a una distancia ρ1 desde O1 y a una distancia ρ2 desde O2. O sea que las velocidades en el punto N respecto a 1 y a O2 van a ser distintas. Yo voy a tener una velocidad V1 perpendicular a ρ1 y una velocidad V2 perpendicular a ρ2. ρ1 va a ser O1n, ρ2 va a ser O2n, ρ1 va a ser perpendicular al V1, ρ2 va a ser perpendicular a V2. Entonces, si a esa velocidad V1 y V2 yo elijo descomponerla en dos direcciones normales entre sí, una NN y otra TT, voy a tener, proyectando esos vectores sobre NN, voy a tener dos velocidades, V1' y V2', y proyectando esos vectores sobre TT voy a tener dos velocidades, U1 y U2. Entonces, trigonométricamente, usando estos ángulos, puedo decir que
B1 va a ser omega 1 por ρ1, B2 va a ser omega 2 por ρ2, B1' va a ser B1 por coseno de φ1 igual a todo esto. Y trigonométricamente puedo decir que el segmento G1 es igual a ρ1 por coseno de φ1 y el segmento G2 es ρ2 por coseno de φ2. Eso sale de estos triángulos, formando acá. Entonces, nos queda expresado B1' y B2' en función de toda esta expresión. Proyectado sobre TP me quedan U1 y U2 expresado en función de todo esto. Y la condición física para que exista un movimiento continuo entre esos dos flancos es que la velocidad en la dirección normal a los flancos tiene que ser igual. B1' tiene que ser igual a B2', porque si B1' es mayor que B2', el flanco 1 se está metiendo adentro del 2. Si B2' es mayor a B1', el flanco 2 se le escapa al 1 y el 1 no lo puede arrastrar. Entonces, para una condición de movimiento continuo, tienen que ser iguales esas velocidades. Entonces, para que exista movimiento continuo, a través del empuje de flanco, el B1' y el B2' deben ser iguales. Eso me permite expresarlo de esta forma. Y las componentes de la velocidad en la dirección tangencial no van a ser iguales, pueden ser distintas porque ρ1 es distinto a ρ2, φ1 es distinto a φ2, U1 va a ser distinto a U2. Al haber distinta velocidad tangencial en los flancos, implica que hay una variación de velocidad entre los flancos, o sea, un deslizamiento relativo entre flancos, como un patinamiento entre flancos, que genera una fricción y una pérdida de potencia que se va a manifestar en función de esa fricción entre flancos. Pero analizando la condición física que yo necesito, que B1' sea igual a B2', yo puedo igualar y llegar a esta condición, que esta sería la condición física para el punto N, y si vinculo la condición cinemática del punto M con la condición física del punto N, encuentro este vínculo, esta igualdad, que es una condición cinemática que se debe cumplir en los puntos M y N. Entonces, ahora, a esa condición la vamos a vincular a un concepto geométrico relacionando triángulos semejantes. Usando un triángulo que es O1, M y B, y otro triángulo que es O2, M y C, o sea, O1, M y B, O2, M y C. Son dos triángulos que usan el lado G1, el lado G2, este lado en común, y este otro lado en común. Y al usar esos triángulos semejantes, esta condición solo se da si ambos triángulos tienen un lado sobre la recta NN que debe pasar por el punto de contacto ideal M. Además ya tienen otro lado en común que está sobre la recta O1 y O2. O sea que podemos expresar que la ley general de engrane se va a cumplir cuando la normal de engrane debe pasar siempre por el punto de contacto ideal M. Y la normal a los flancos en el punto de contacto real debe pasar siempre por el punto de contacto ideal. Cuando se cumplan estas condiciones, voy a garantizar una cinemática pura y el punto de contacto ideal va a mantener una relación de transmisión constante, va a generar una cinemática pura entre esos cilindros, y los flancos que sean capaces de cumplir con esa condición de la ley general de engranes se van a llamar flancos conjugados, que van a pertenecer a perfiles conjugados. De esa manera, es la base de la teoría de todo flanco para cumplir una cinemática pura en la transmisión de movimiento a través de engranajes.
Bien. Si ahora analizamos en profundidad qué pasa con las velocidades tangenciales a los flancos, que no son iguales, esta velocidad, la componente de este vector y de este tangencial en la recta TT son dos componentes U1 y U2 que no son iguales. Quiere decir que hay deslizamiento entre los perfiles de los flancos. Analizando eso en profundidad, vemos que las proyecciones de TT es U1 y U2, que es igual a todo esto. Como son distintos, ρ1, φ1, φ2, U1 y U2, esto me da como conclusión que yo voy a tener que las velocidades son distintas. Entonces, para esto voy a definir un segmento entre el punto de contacto ideal y el punto de contacto real, que lo voy a llamar E. Esa es la distancia entre el punto de contacto ideal y el real. La longitud E va a depender del tamaño de los dientes y va a ser variable. Va a empezar el contacto en un punto, en algún momento se va a hacer cero porque el punto de contacto N va a pasar por M y luego va a cambiar de sentido y va a aumentar hacia otro lado. Entonces, la velocidad de desplazamiento de arrastre va a ser una diferencia de velocidades entre esos dos vectores 1 y 2. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que la velocidad de arrastre es 1 menos U2 cuando 1 sea mayor U2 y esto es cuando N está después de M. Y U2 menos 1 va a ser cuando U2 sea mayor que 1 cuando N esté antes de M. Cuando N pase por M, U1 va a ser igual a U2 y en ese caso no voy a tener velocidad de desplazamiento. Va a ser cero. No va a haber fricción, va a haber solamente rodaduras entre flancos cuando pase por el primitivo, el punto de contacto real. Entonces, lo que se hace en el estudio de engranaje se define una velocidad de desplazamiento relativa respecto a la velocidad tangencial en M. De esta manera, se reemplaza y se hace un desarrollo matemático usando el segmento E y se llega a esta expresión, donde vemos que esa velocidad relativa tiene un más y un menos, porque puede ser en un sentido o en otro, y ¿qué significa? Esto significa que siendo R1 y R2 constantes, lo único que varía es E, y ese segmento varía en función a cuando me acerco o me alejo del punto de contacto ideal, con el punto de contacto real. Ese segmento va a ser máximo al inicio del contacto y máximo al final del contacto, y va a ser nulo cuando paso por los primitivos. Conclusión, esa velocidad relativa va a ser máxima al inicio y al final, y va a ser nula en el primitivo. Esto explica que a veces se encuentran en los flancos de los engranajes a la altura del primitivo menos gastado y en los extremos del contacto donde empieza y termina mucho más gastado porque la velocidad de desplazamiento es mayor. Para disminuir desgaste se tiene que usar lubricante porque esto va a generar un desgaste, va a generar potencia absorbida por fricción y para eso aparece el uso de lubricantes, que hay un contacto entre los flancos que es deslizante y de rodadura. Y esto pasa algo parecido a lo que pasaba en rodamiento, que quedan, debido al contacto rodante, quedan unas películas de lubricante atrapada dentro de esa superficie o cuña que se genera de contacto elástico, que hace que aumente la presión y se sustenten sin que haya contacto metal-metal, y ahí viene la teoría de la lubricación elasto-hidrodinámica, que como se da en rodamientos, también se da en los flancos de los engranajes. Y eso es lo que sustenta esto, que luego lo vamos a explicar con más detalle.
Bueno, otro tema que es el trazado de perfil conjugado a través del método de Rayleigh. ¿Qué pasa? Los perfiles conjugados que cumplen en todos sus puntos con la ley general de engrane son perfiles que le decimos que son conjugados. Si dos perfiles no fueran conjugados, no voy a tener una transmisión de movimiento y de potencia con una relación de transmisión constante, o sea que no tengo una cinemática pura. La relación de transmisión es variable en el tiempo. El trazado de perfiles consiste en que si tenemos una rueda dentada con un cierto perfil, a partir de esta teoría yo puedo diseñar el perfil opuesto de la otra rueda que haga que siempre sean conjugados entre sí y que puedan cumplir la ley general de engrane. Estos son métodos gráficos de Rayleigh. Hoy por hoy estará potenciado con los sistemas de CAD, pero enseñamos la teoría básica de cómo es el trazado de un perfil conjugado. Y también acá pongo otras figuras de perfiles, porque los fabricantes de talladores que se usan con el sistema Fellow para hacer engranaje también pueden generar perfiles conjugados para hacer chavetas o hacer otras cosas a través de este método. Entonces, el método que se explica ahora, que es el método para trazar perfiles conjugados, es más o menos de esta forma. Yo tengo, se trazan dos circunferencias primitivas con centro 1 y O2, C1 y C2, donde la rueda C1 es la conducida, la rueda C2 es la conductora, y se traza el perfil conocido de la rueda dentada 1. O sea que este perfil azul es un perfil conocido, pero yo tengo que encontrar un perfil rojo, tengo que trazar un perfil rojo que tenga en todos los puntos sus puntos conjugados con el azul para que se cumpla la ley general de engrane. Entonces, ¿cómo hago trazar ese perfil rojo punto por punto? Se traza una normal o perpendicular al perfil F1 en un punto N1 sobre el cual yo quiero encontrar el conjugado del perfil rojo. Esa normal N1 se extiende hasta el círculo primitivo y encuentro el punto 1. Cuando la rueda gire y el punto 1 pase por M, el punto N1 va a estar en una posición N. No sé todavía dónde está N. ¿Cómo hago eso? Concentro en O1 y radio desde O1 hasta N1, puedo trazar la trayectoria del punto N1 en ese perfil, y luego concentro en M, y un radio que va desde M hasta 1, perdón, concentro en M, y un radio que va desde 1 hasta N1, trazo un arco y encuentro este punto. Este punto N representa que la distancia MN es igual a la distancia 1N1. En el punto N, el flanco este azul va a hacer contacto con el flanco rojo. Sobre la circunferencia primitiva C2, marco el punto 1', que surge de la siguiente condición matemática. Yo digo que el arco M1 tiene que ser igual al arco M1'. Entonces de ahí encuentro el ángulo θ1', igualando los arcos, diciendo que θ1 por el radio 1 es igual a θ1' por el radio 2, de ahí despejo y encuentro el ángulo θ1', de ahí trazo y encuentro el ángulo 1'. ¿Qué pasa? Cuando el punto 1 esté en M, el punto 1' también va a estar en M. Como el punto N1', que pertenece al flanco rojo, no lo conozco, pero es el punto que quiero encontrar para trazar este perfil y que sea conjugado, ese punto rota alrededor del centro 2. Entonces, concentro en 1' y un radio que va desde M hasta N, agarro y trazo un arco, hasta cortar
la trayectoria del punto N1'. La trayectoria del punto N1' la tracé con centro en O2. Perdón. Sí, la tracé con centro en O2. Y la distancia O2 N. Entonces, ¿qué sucede? Encuentro en esa trayectoria trazo un arco y encuentro un punto. Ese punto es el punto N1', pertenece al flanco rojo, que va a ser el conjugado del punto N1 del flanco azul, y se van a hacer contacto en el punto N. Entonces, de esa manera, de esa manera, puedo encontrar un punto del flanco rojo que quiero encontrar, que sea conjugado en azul y que haga contacto en N. Haciendo lo mismo para todos los infinitos puntos, podés encontrar un perfil conjugado rojo que en todos los puntos sean conjugados con el azul y cumplen la ley general de engrane. Es un método gráfico que solamente nosotros lo usamos, lo presento porque lo usamos una vez o dos para sacar algo en un método gráfico devolvente y nada más. Este método, al hacer esto, me permite encontrar todas las posiciones de los puntos de contacto real dentro del engrane de los dos dientes, que arranca acá, va a venir acá y va a venir acá. Esto se llama curva de engrane, que es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto real de los perfiles conjugados. Generalmente es una curva acotada y si fuesen perfiles evolventes va a ser una recta, pero eso me estoy adelantando. El ángulo de presión es el ángulo formado por el plano de acción de las cargas en cada punto con el plano tangente a los primitivos. Ese ángulo va a ir siendo variable y va a ser máximo al inicio y al final del contacto, y ese ángulo va a ser cero cuando el punto de contacto real pase por él. Y eso es lo que me permite encontrar entonces la trayectoria desde O2 hasta N, tiro el compás y con la longitud MN puesta en 1' encuentro ese punto, que termina siendo el conjugado de este que hacen contacto acá. Entonces, cuando este y este hagan contacto acá, el punto 1 va a estar en M y el punto 1' va a estar en M. Y así es como se traza el conjugado de otro perfil. Bueno, esto es todo lo que tengo para dar por hoy de engranajes. Luego vamos a seguir con los tipos de curvas y perfiles. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, abran micrófono. El que quiera preguntar algo, me consulta.